Muchas personas dicen que no entienden nada de matemática, pero en definitiva, ¿en qué consiste entender un resultado matemático? Uno podría equipararlo con una comida nueva que uno no está acostumbrado, a una suerte de sabor distinto. Hay que ser insistente porque en el primer intento es muy probable que no guste. Oliver Heaviside, un matemático inglés de fines del siglo XIX, aseguraba que para entender algo en matemática es necesario aplicarlo. Decía: conozco los procesos matemáticos que he utilizado con éxito por mucho tiempo, de los cuales ni yo ni nadie que yo sepa entiende la lógica. He crecido junto con ellos y es de esa manera que los entiendo. Algo similar pensaba el matemático húngaro John von Neumann. Al término de una conferencia se le acercó una persona y le preguntó por la última parte de la charla que no había comprendido. Von Neumann lo miró y le respondió: joven, en matemática no se aprende por entender, se aprende por acostumbramiento. En cualquier caso, y como decía mi amigo Ricardo Noriega, al entender algo, lo maravilloso es que uno no puede entender por qué no entendía antes. Los criterios estéticos siempre fueron materia opinable. Lo que es lindo o agradable para alguien puede resultar disgustante para otro. Estamos acostumbrados a discutir la belleza en el cuerpo humano, en el arte y en la naturaleza. Otras personas, entre las que me incluyo, somos sensibles a otro tipo de belleza, la belleza de la matemática, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que vemos en un razonamiento, en pensar un problema o en la demostración de un teorema? Algo así como una melodía, un flujo artístico, una pincelada de inspiración. Con cada problema matemático se inicia un viaje a un mundo desconocido, un viaje de exploración por la propia capacidad, por los propios límites. Para mí, ese camino por puertas que se abren está lleno de belleza. ¿La matemática se inventa o se descubre? Esta pregunta, que a simple vista parece bizarra, casi sin sentido, tiene toda una tradición en el universo matemático. Como en tantas otras disciplinas, la biblioteca está dividida entre quienes reivindican el carácter creativo de la matemática y quienes sostienen que todo estaba ahí, en la naturaleza. Todo lo que había que hacer era descubrirlo. Veamos a ambos lados de la biblioteca. Leopold Kronecker fue un matemático alemán del siglo XIX que decía: Dios creó los números enteros, todo lo demás es obra del hombre. Su colega y compatriota Gottlob Frege, unos años después, opinaba distinto y aseguraba: el matemático no puede producir algo arbitrariamente como un geógrafo. Él solo puede descubrir lo que existe y darle un nombre. Para entender qué antigua es esta discusión, vale la pena citar a Platón, que creía que había un mundo de las ideas matemáticas donde podían encontrarse todas estas ideas, desde el círculo y las parábolas hasta los números primos y la función exponencial. De un lado o del otro, creo que es imposible ignorar que, inventando o descubriendo, la matemática es definitivamente una tarea creativa. La matemática parece tener un doble estándar. Por un lado están las disquisiciones teóricas, que a primera vista solo parecen tener importancia para nosotros, para los matemáticos, sin que tengan injerencia en el mundo real. Y por otro lado, la matemática es una herramienta indiscutible para resolver todo tipo de problemas en ese mismo mundo real. Hay un diálogo, una discusión célebre entre dos próceres de la ciencia, el físico Albert Einstein y el matemático Henri Poincaré.
Einstein confesaba que en sus comienzos creía ver en la matemática su verdadera vocación, porque lo ayudaba a darse cuenta de cuáles afirmaciones eran verdaderas y cuáles eran falsas, pero que después la abandonó porque no podía decidir cuáles afirmaciones eran las importantes. Poincaré, rápido y agudo, también hizo una confesión. Afirmó que en sus comienzos él había estudiado física porque le permitía separar las afirmaciones importantes de las triviales, pero que se volcó a la matemática porque con la física no podía diferenciar las cosas ciertas de las falsas. Creo que por delicadeza, Poincaré no le recordó a Einstein que sin las herramientas de la matemática él nunca hubiera podido formular la teoría de la relatividad. Claro, es justo aclarar también que Einstein en sus últimos años reconoció sobradamente el papel fundamental que tuvo la matemática en la formulación de sus teorías. Se lo recuerda por su afán imperialista, por sus conquistas militares y hasta por su locura del final. Sin embargo, pocos saben lo importante que fue Napoleón Bonaparte, para el florecimiento de la matemática en el siglo XIX. Napoleón era un apasionado de la geometría, disciplina que aplicaba en sus estrategias militares, pero además produjo reformas revolucionarias en la enseñanza de la matemática en Francia, lo cual generó el surgimiento de figuras que hicieron importantes aportes científicos. Entre campaña y campaña, en su conquista de Europa, el general Napoleón Bonaparte se hizo tiempo para impulsar la fundación de l'École Polytechnique, una de las más prestigiosas instituciones científicas y educativas. Él mismo creó la bandera de l'École y su lema: por la patria, la ciencia y la gloria. Podrán decir que Napoleón estaba loco, pero no que desconociera dónde había que poner la energía.